pero dijo que en los correos electrónicos iniciales él autorizó 450 millones. Y después en los correos finales, en definitiva, el cuadre que hizo Deloitte con el último Excel del señor Romero, hablaban de montos netos de montos para fondos reservados 515. O sea, señor, la verdad me parece una explicación un poco extraña, porque, o sea, no hay que hacer responsable criminalmente a Harvick por nada de nada en lo que tiene que ver con Carrier, porque él solo autorizó que se defraudaran 450 millones como base, más el 67% para Romero y el IVA, únicamente porque resulta que el monto de base defraudado en definitiva fue 515, y por eso no hay que hacerlo responsable de nada. La verdad me parece un poco extraño, y por lo demás, ¿pretenden acaso que creamos que ese exceso fue idea del señor Chamorro o del señor Romero? No, su señoría, esto vino desde dentro. Fue parte de la planificación de los señores, a esa época, de los señores Harvick y Anbanter. Anbanter en esa época todavía era gerente general. Insisto, Harvick tenía pleno control de esto y por lo tanto cualquier exceso, menor en este caso, dada la magnitud de la cifra, le es imputable como mínimo a título de dolo eventual. Él consintió en toda esta maquinaria, la controlaba, y si hay un par de variaciones de montos, por favor, esto naturalmente le es imputable. ¿Qué más dijo el señor Harvick, su señoría? No habría perjuicio a Puerto Coronel, y en esto me quiero detener un poco más, porque los pagos a dirigentes, estoy hablando siempre de Carriger, los pagos no habrían traído perjuicio, ¿cierto? Porque esto habría sido beneficioso para Puerto Coronel. Entonces, lo que la defensa nos dice es que, mire, gracias a la implementación de estos pagos a dirigentes, el puerto habría funcionado muy bien y no habría tenido paralizaciones relevantes como ocurrió. Bueno, también se trata, en mi concepto, de una explicación un poco extraña, pero más allá de eso, la verdad es que acá se dan vueltas las cosas. No existe, su señoría, un estado por defecto, por decirlo así, permanente, de que los dirigentes sindicales siempre estén sujetos a paralización, o que siempre estén paralizados salvo que se les paguen coima. Si fuese así, su señoría, todos los puertos que operan con trabajadores portuarios eventuales vinculados a la Unión Portuaria pagarían coima, y a mí no me cabe ninguna duda que eso no es así. Esto no es normal. Entonces la cosa fue más bien al revés. El señor Harvick, al parecer, hizo esto, y bueno, cuando se descubren estas cosas y se pone término, claro, a estas personas no les gustó que ya no recibiera esta suerte de estipendios, y por lo tanto, a los pocos días de que trascendió la querella criminal presentada por Puerto Coronel, donde se aludía a este tema de los pagos a los dirigentes, bueno, empezaron estos episodios de ruedas cuadradas, señoría, y luego una paralización inédita. Por lo tanto, eventualmente nosotros vamos a evaluarlo, pero vamos a tener que ampliar la querella criminal para cobrar esa estimación de 10 millones de dólares que le puede haber costado a Puerto Coronel esa paralización. Más importante aún, el efecto que operaron estos pagos fue alinear a los trabajadores con los intereses de la empresa, eso no puede, su señoría, por ningún motivo tener la virtualidad de erigirse como un beneficio que compensa las pérdidas financieras sufridas por la compañía por el pago de facturas que no correspondían. Eso no puede hacer desaparecer el perjuicio patrimonial como elemento del tipo de administración desleal. Se aludió acá a un informe en Derecho del profesor Hernández, que por cierto no conocemos. El profesor Hernández, señoría, defiende una tesis que se centra, me atrevería a decir casi pura, del concepto económico de patrimonio, que por cierto el profesor Hernández tiene mucho adherente en distintas materias, yo mismo lo he citado, pero en esta en particular la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria no están de su lado. ¿Por qué? Porque lo que se siguen, y puedo citar algunas citas de la profesora Laura Mayer y el profesor Oliver, de acuerdo, lo que se sigue en general es un concepto mixto de patrimonio, o sea que tiene componentes económicos, es decir, lo que importa es el valor económico, y también, pero tiene que haber también cierto reconocimiento jurídico. Y la tesis más audaz, su señoría, más audaz que podría eventualmente uno piensa, a ver, veamos si esta le puede servir al señor Harvick, es la siguiente. Dice, mire,
tiene que tener valor económico, pero como mínimo yo requiero que este beneficio que estamos analizando tenga apariencia jurídica. O sea, tenemos que ver si estos eventuales beneficios, que todos estos son totalmente difusos, nadie sabe qué beneficios podría tratarse, yo me gustaría ver la cuantificación de eso. Pero me gustaría, a ver, en el fondo, estos beneficios que provienen de este suerte de supuesto alineamiento de los dirigentes sindicales eventuales, ¿tiene amparo? O sea, ni siquiera amparo, ¿tiene apariencia jurídica, señoría? Entonces, señoría, es evidente que no. Alinear a funcionarios, a dirigentes eventuales con los intereses de la empresa, como mínimo, puede implicar una eventual infracción a la regulación laboral. Por ejemplo, artículo 220 del Código del Trabajo, que naturalizaría, ¿cierto?, las funciones de los dirigentes sindicales eventuales, sin perjuicio además de su posible antijuridicidad penal conforme al artículo 293 del Código del Trabajo. Señoría, mire lo que nos están diciendo. En el fondo lo que se está haciendo es que al alinear a dirigentes sindicales eventuales con los intereses de alguien que no son los trabajadores, se les está inclinando a actuar de manera manifiestamente contraria a los intereses de esos trabajadores. Lo dejo hasta ahí. Y en línea con lo anterior, su señoría, yo he escuchado esfuerzos de las defensas para convencernos que lo que hacían los señores, principalmente los señores Harvick y Banter, implicaba que antes de la develación de estos hechos estaba todo muy bien. Y que desde que el directorio y el gerente general pusieron término a estas prácticas, ahora todo está mal. La defensa del señor Harvick lo dijo textual: es cosa de ver cómo está el puerto ahora. O sea, las prácticas que dispuso el señor Harvick eran fantásticas y todo es culpa de la compañía y el gerente general. Y por cierto, del abogado que está exponiendo. Señoría, no es normal y derechamente es un delito grave que se extraiga dinero con facturas por servicios que no corresponden de una compañía. Menos aún es normal que esa extracción de fondos se utilice como un medio para cometer delitos de soborno en razón del cargo. Eso es más grave aún, dado los bienes jurídicos en cuestión. Tampoco es normal que esos fondos se empleen para efectuar pagos a dirigentes sindicales eventuales en abierta contradicción con la regulación sindical. Las cosas, señorías, son lo que son y esas prácticas son a todas luces negativas y derechamente antijurídicas. Por otro lado, poner término a ellas, esto también es de sentido común, es que poner término a estas prácticas es algo positivo, no es algo negativo como se nos ha tratado de convencer. Por lo demás, si todo era tan normal y estas prácticas eran tan beneficiosas para la compañía, ¿por qué se ocultan? ¿Por qué se ponen glosas por servicios que no se han prestado? ¿Por qué se activan gastos en partidas de activo fijo? La verdad, señoría, no se merita mayores comentarios respecto a eso. Otra cosa que dijo el señor Banter. La defensa dijo que era el único que no había hecho alguna ganancia. Señoría, la señora fiscal lo dijo: el ánimo de lucro o el provecho no es un elemento del tipo penal de administración desleal. El profesor Basigalupo lo explica bastante bien, haciéndose cargo, ¿cierto?, de un defecto legislativo que tenía el delito de administración desleal del Código Penal español, que después fue corregido. Él decía que esto es un error político-criminal muy grave, porque acá de lo que se trata el delito de administración desleal, y esto que voy a decir ahora tiene plena aplicación en Chile, porque el legislador chileno, ya lo dije antes, no quiero decir fue más sabio que el legislador español, probablemente aprendió de sus errores y nunca incluyó el ánimo de lucro. Y lo que nos dice el profesor García Lupo es que la infracción, acá lo que importa en el delito de administración desleal, lo único que importa es la infracción consciente de deberes del cargo de administrador o de la posición de socio, que en su caso puede realizar la acción típica. A tales efectos es irrelevante que quien sabe que perjudica el patrimonio cuya administración le ha sido confiada persiga alguna otra finalidad ulterior. También nos dijo el señor Banter que la imputación requiere una concertación y que acá no hay prueba del día, hora y de... Estoy parafraseando, no lo dijo textual, pero básicamente lo que nos quiere decir es que tenemos que probar casi el día y la hora en que se llegó a un acuerdo. La verdad es que nosotros creemos que esa pretensión es artificiosa. Nunca se ha exigido tal pretensión de exhaustividad a este nivel, su señoría. Acá lo único importante es ver si existe una concertación, más allá de cuándo y cómo se gestó. Y acá los antecedentes dan. O sea, tenemos una coordinación para extraer liquidez y de manera paralela y permanente en el tiempo se van efectuando
estos pagos a dirigentes sindicales que era lo que justificaba la comisión de este delito. Bien, colega, estamos en tiempo ya, por Sí. favor. Voy terminando, señoría. Muy breve. Un minuto. Ya. En relación a la permuta, señoría, voy a decir muy brevemente, acá a lo menos estamos en presencia de un delito frustrado, como mínimo. Y la defensa del señor Advanter reconoció a lo menos 3 veces que esto es delito. ¿Por qué es delito frustrado en nuestro concepto como mínimo? Como mínimo. Yo creo que en verdad puede ser consumado, pero como mínimo es delito frustrado. Porque el plan que tuvieron los imputados en la segunda variante de la permuta, efectivamente, yo creo que si uno divide la permuta en la primera variante, no necesariamente antijurídica, pero si uno la mira, la segunda variante, sí. ¿Por qué? Porque el plan de los imputados era que Puerto Coronel se desprendía de un activo que ellos mismos evaluaron en 3 unidades más 425 millones, pero Puerto Coronel como contrapartida de recibir solamente 3 unidades y los 425 nunca iban a llegar. Eso no ocurrió por causa independiente de la voluntad de los imputados conforme al artículo 7, inciso segundo del Código Penal. Eso es un delito frustrado. ¿Por qué? Porque se demoró la subdivisión y además estaba la intervención oportuna del directorio y del gerente general. Por lo tanto, como mínimo, es un delito frustrado, sin perjuicio. Y claro, si le agregamos la entrega del inmueble y la arriendo de cosa propia, naturalmente es un delito, o sea, parece que nos acercamos más a la consumación. Y entonces, dado que la defensa del señor Advanter reconoce que acá hay un delito, para poder formular una imputación al señor Advanter, lo único que me falta es explicar por qué a él le corresponde participación. Y es lo mismo que he dicho antes, señoría. La permuta es parte del mismo esquema para extraer fondos y pagar a dirigentes sindicales, entre otras cosas. Y resulta que la participación del señor Advanter, que había salido a esta altura de la gerencia general, eso no lo voy a desconocer, es crítica. Él asegura ex ante que una vez que estos fondos estén disponibles, los va a utilizar, o él va a gestionarlos para efectuar esta entrega de beneficios a dirigentes sindicales eventuales. Esto es tan relevante, su señoría, que sin la intervención del señor Advanter, ese delito no habría ocurrido. ¿Por qué? Porque, insisto, tenía como objeto principal poner estos fondos a disposición de los dirigentes sindicales eventuales. Muy brevemente, y con esto sí termino, en relación, lo que tiene que ver con la permuta, en relación a la participación del señor Romero, él nos dice que él no hizo nada malo. El señor Harvick le dijo que pagara 225 millones en efectivo y él lo hizo, y además el gerente de Administración y Finanzas. Por lo tanto, ¿qué cosa rara puede haber acá? Pero nosotros creemos, en verdad estamos convencidos, de que el señor Advanter fue más allá de su rol como vendedor, su señoría. Adecuó su comportamiento, señor Romero, no Advanter. El señor Romero adecuó su comportamiento para que esta defraudación se pudiese perpetrar, independientemente que por razones independientes de la voluntad no ocurrió y al final el inmueble hoy está en poder, está inscrito hoy a nombre de Coronel. Pero ¿qué es lo que hizo, señoría? No, él entregó 425 millones de pesos en efectivo. No estamos hablando de quien usa efectivo para un kiosco o una tienda de conveniencia. Son 425 millones. En su declaración, él dijo textual que Eduardo Harvick pidió que estos pagos los hiciera en dinero en efectivo a don Daniel Chamorro y no mediante transferencias electrónicas, vales vistas u otro medio del que quedara registro a la cuenta a nombre de la empresa. Y acto seguido dice, yo acepté esta modalidad porque no estaba en condiciones de que este negocio no resultara porque yo había invertido mucho en este. ¿Qué quiere decir esto, señoría? Que el señor Romero se dio cuenta de que había algo, se dio cuenta, y además esto empieza de manera coetánea, o sea, esto empieza en 2022 de manera coetánea la última factura de Carriger. Por lo tanto, él sabía que los fondos no llegaban a Puerto Coronel. Él entendía esto